Entré al set mientras mi esposa estaba con su fotógrafo y grabé todo en vídeo. Mi esposa era fotógrafa de moda. Nunca imaginé que terminaría siendo yo quien revelara la verdad sobre lo que ocurría detrás de cámaras. A Valentina la conocí en una de esas galerías de arte a las que uno va por compromiso y no por convicción. Había sido convocado por un socio comercial de la firma donde trabajaba, y lo único que deseaba esa noche era cumplir con la formalidad lo más rápido posible y volver a casa. Pero ahí estaba, entre personas que hablaban de instalaciones artísticas con una seriedad que me resultaba difícil de sostener, con una copa en la mano y contando los minutos. Fue ella quien rompió la monotonía sin proponérselo. La vi detenida frente a una fotografía de gran formato, inclinando la cabeza como si intentara encontrarle sentido desde un ángulo diferente. Alcancé a escuchar que murmuraba algo parecido a esto: parece la imagen de un diagnóstico médico mal impreso, y la risa me salió antes de que pudiera detenerla. Ella volteó, me miró con una sonrisa sin rastro de vergüenza, y así comenzó todo entre nosotros. Estuvimos hablando durante más de una hora sin que ninguno de los dos lo notara. No me enteré de inmediato que era modelo. Lo descubrí días después, al pasar frente a una valla publicitaria donde su cara aparecía en una campaña de indumentaria deportiva. Mi trabajo era completamente distinto al suyo. Yo me movía en el mundo del marketing estratégico, diseñando campañas, interpretando datos, buscando resultados medibles. Ella vivía en el plano visual, donde lo que importaba era la primera impresión, la estética, la emoción que generaba una imagen. Éramos opuestos en muchas cosas, pero había entre nosotros una conexión que no requería explicaciones para existir. Salimos durante casi 12 meses antes de tomar la decisión de vivir juntos. 4 años después de eso, nos casamos. La ceremonia fue íntima, sin pretensiones, solo familiares cercanos, unos pocos amigos de verdad, y la voluntad de construir algo sólido y duradero. Valentina siempre tuvo las ideas claras. Tenía esa combinación poco común entre ternura genuina y carácter firme que te da la sensación de estar parado sobre tierra segura. Y yo, que siempre preferí lo concreto por encima de lo efímero, me entregué sin reservas a la idea de que por fin caminaba junto a alguien que compartía esa misma visión de futuro. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente lo que deberían ser: una vida construida sobre rutinas compartidas, desayunos cuando el horario lo permitía, mensajes durante el día, fines de semana en casa con alguna salida esporádica, sin exaltaciones innecesarias ni crisis artificiales. Y eso, en una relación de personas adultas, es un privilegio que no siempre se valora hasta que desaparece. Valentina seguía avanzando en su carrera. Había dejado atrás los catálogos de marcas pequeñas para trabajar con firmas de mayor alcance. Viajaba con regularidad. Algunas semanas tenía sesiones que se extendían por días enteros. Me lo contaba todo con entusiasmo genuino, y yo la escuchaba aunque no comprendiera del todo los entramados técnicos de cada proyecto. Verla crecer me llenaba de orgullo. Yo, por mi parte, mantenía una cartera estable de clientes, proyectos que me mantenían enfocado y una oficina en casa que también funcionaba como mi espacio de silencio cuando lo necesitaba. Nos apoyábamos, nos respetábamos, había una confianza que yo consideraba sólida. Al menos, eso creía. Con el tiempo entendí que el amor, sin importar cuán profundo sea, no te protege de todo. Puedes estar presente, puedes ser honesto, puedes decir te amo cada día y aún así no ver lo que se va fracturando detrás de lo que creías conocer. No fui capaz de identificar el momento exacto en que algo comenzó a cambiar. Con las rupturas reales rara vez se puede. Empiezan como señales menores, casi invisibles, que uno tiende a ignorar porque no encajan con la imagen que uno tiene de su propia vida. Con Valentina fue exactamente así. Su carrera seguía en ascenso, cada vez más convocada por marcas que antes no la consideraban, y entre los nuevos proyectos que llegaban, apareció uno que ella misma describió como diferente en términos de concepto visual. Al principio no lo analicé demasiado. Sabía que la industria había evolucionado, que los estándares visuales eran más amplios que antes, que la corporalidad y la intimidad formaban parte del lenguaje estético de muchas propuestas contemporáneas. No era un hombre ingenuo ni particularmente inseguro, pero algo comenzó a no encajar. Las fotografías de Valentina empezaron a tener una energía distinta. Las poses eran más provocadoras que antes, la indumentaria, más ajustada o directamente ausente. Había tomas de espaldas, perfiles, iluminaciones tenues y encuadres muy cerrados que dejaban poco lugar a la imaginación. No era algo que pudiera calificarse como vulgar en términos estrictos, pero tampoco era el estilo que había caracterizado su trabajo durante años. En un primer momento lo atribuía a las decisiones artísticas de cada proyecto, hasta que el patrón se volvió demasiado consistente para ignorarlo. Cada vez que trabajaba con un fotógrafo determinado, al que ella nombraba ampliamente como parte de su equipo, las imágenes resultantes tenían esa misma carga sugestiva. Una tarde, mientras ordenaba ropa en el dormitorio, me mencionó casi de pasada que Mateo quería desarrollar una serie más conceptual,
con poca luz y fotografía en blanco y negro. Me detuve un momento. Ese nombre no lo había escuchado antes. Le pregunté quién era Mateo. Me respondió que era el fotógrafo con quien venía trabajando en los últimos meses. Añadió que era muy profesional, que tenía una trayectoria importante, que sabía capturar cosas que la mayoría de los fotógrafos no lograba, y que la estaba ayudando a renovar su portafolio con una línea más íntima y artística. Lo dijo con la naturalidad de quien habla de un colega más, pero hubo algo en el tono, en la velocidad con que cambió de tema a continuación, que me dejó con una incomodidad que no supe cómo nombrar en ese momento. En los días que siguieron empecé a prestar más atención sin que lo notara. Cada vez que regresaba de una sesión con Mateo, algo en ella era diferente. A veces llegaba callada, con el teléfono en la mano como quien espera un mensaje que tarda en llegar. Otras veces venía con una energía nerviosa, demasiado habladora, con una vitalidad que no parecía provenir simplemente de haber pasado horas frente a una cámara. Me mostró algunas imágenes del proyecto y fue en ese momento cuando sentí que algo estaba definitivamente fuera de lugar. Eran fotografías mucho más atrevidas de lo que había visto hasta entonces en su carrera. Poses de insinuación directa, lencería mínima. En una de ellas aparecía con un abrigo abierto que casi no cubría nada. En otra estaba recostada sobre una mesa de madera, las piernas expuestas deliberadamente y la boca entreabierta con una expresión que iba más allá de cualquier concepto artístico. Frena el vídeo un segundo, porque esto hay que hablarlo. Te soy sincero, cuando empiezan esos cambios pequeños que uno intenta justificar como parte del trabajo, muchas veces ya hay algo más detrás. Y lo peor es que uno quiere creer que no. ¿Tú en su lugar habrías sospechado antes o también habrías confiado? Te leo en comentarios. Le pregunté si esas imágenes correspondían a una campaña o a una publicación editorial. Soltó una risa suave, como si mi pregunta le pareciera innecesaria, y me dijo que no, que formaban parte de un concepto que estaban desarrollando junto a Mateo, algo más artístico y sensorial. Intenté mantener la calma cuando le dije que no estaba acostumbrado a verla en ese tipo de registros, que su estilo siempre había sido más sobrio, más elegante. Ella, sin perder la compostura, me respondió que estaba evolucionando, que el arte implica eso precisamente, romper con las estructuras previas, que Mateo la había ayudado a salir de su zona de comodidad y explorar una versión más libre de sí misma. No dije nada más, solo asentí, aunque por dentro algo en mí se había puesto en alerta. A partir de entonces, el nombre de Mateo comenzó a aparecer en nuestras conversaciones con una frecuencia que ya no podía ignorar. Que Mateo había dicho esto, que Mateo había propuesto aquello, que Mateo tenía una sensibilidad que pocos fotógrafos tenían. Lo mencionaba como si hablara de un referente profesional, de alguien que la inspiraba intelectualmente. Pero yo ya no podía escuchar ese nombre sin notar el filo que traía debajo. No era solo que lo mencionara, era como lo hacía. Había una sonrisa diferente cuando hablaba de él, un brillo en los ojos que no aparecía cuando hablaba de otros proyectos, ni siquiera de los que más le habían gustado a lo largo de su carrera. Era esa clase de entusiasmo que uno reconoce en quien está genuinamente emocionado con una persona, aunque se esfuerce en disimularlo. Decidí observar sin intervenir. Dejé de hacer preguntas directas, pero no dejé de mirar, y lo que fui viendo no hacía más que confirmar lo que ya estaba empezando a saber. Antes de cada sesión con Mateo, Valentina se preparaba de una manera que no tenía nada que ver con cómo se preparaba para trabajar con otros fotógrafos. No era solo cuestión de ropa o maquillaje, era algo en la actitud. Se tomaba mucho más tiempo frente al espejo, probaba distintos peinados, se perfumaba con más detalle del habitual. En una ocasión, la noche anterior a una sesión, se depiló por completo alegando que podrían usar ropa muy al descubierto. Después de cada sesión con él, volvía tarde, y cansada de una manera que no era la misma del cansancio de un día de trabajo intenso. Una noche, mientras ella estaba duchándose, revisé su bolso. Encontré ropa interior nueva, todavía con la etiqueta. No era de ninguna marca reconocida, no tenía el tipo de empaque que se usa en producciones. Era ropa que alguien compra para otra persona, no para una cámara. Con ese hallazgo, algo en mí terminó de cerrarse. No le dije nada, no porque no me doliera, sino porque sabía que la verdad terminaría llegando por su propio peso. Y así fue. Esa misma noche, después de que ella se durmió, recordé que teníamos una carpeta compartida en la nube donde ella solía guardar registros de sus trabajos. Era desordenada con sus archivos digitales y con frecuencia dejaba imágenes sincronizadas sin advertirlo. Abrí la carpeta desde mi computadora sin tener un objetivo claro, solo una intuición que ya pesaba demasiado para ignorarla. Las encontré. Las fotos más recientes correspondían a una sesión titulada Profundidad, Estudio B. Las primeras imágenes eran similares a las que ya había visto. Poses sugestivas, encuadres cerrados, ropa mínima. Pero más abajo, la naturaleza del contenido cambiaba de manera evidente. Había una serie en blanco y negro con iluminación muy baja. Valentina sentada sobre una mesa de madera, con la camisa completamente abierta. No era material editorial ni comercial, era íntimo, intencional.
cargado de algo que no tenía ninguna explicación profesional posible. En otra imagen se la veía riendo, con el cabello revuelto y la mirada fija en alguien que quedaba fuera del encuadre. Y entonces llegó la foto que lo aclaró todo. Reflejado en un espejo al fondo del estudio, se veía a Mateo. No estaba sosteniendo una cámara. Estaba de pie, sin camisa, avanzando hacia ella mientras ella lo miraba con una expresión que yo nunca había visto en ninguna fotografía nuestra. No era una pose, era deseo real. Me temblaban las manos, pero seguí revisando, hasta que encontré un vídeo, breve, grabado en vertical, sin ningún tipo de producción, sin música, sin edición, sin cortes, solo una escena filmada de manera improvisada donde Valentina estaba recostada en la misma mesa de madera, con las piernas alrededor de Mateo, completamente desnudos. No era un contenido planeado, era un momento entre dos personas que, en ese instante, no pensaban en ninguna consecuencia posible. Cerré la computadora de golpe. Permanecí en silencio en la oscuridad durante un tiempo que no fui capaz de medir. Ya no había nada que interpretar. Cada vez que Valentina salía a trabajar con Mateo, no iba a ninguna sesión fotográfica. Iba a acostarse con él, con una libertad y un desprendimiento que ya no existían en nuestra relación. Y después volvía a casa, se duchaba, me sonreía y se dormía a mi lado como si esa doble vida no tuviera ningún peso. Valentina continuó con su rutina habitual sin sospechar que yo ya sabía todo. Mantenía los mismos gestos de cercanía, la misma actitud cotidiana, como si nada en su mundo estuviera desequilibrado. Yo no necesitaba más pruebas, pero estábamos legalmente casados y tenía que actuar con inteligencia para evitar complicaciones posteriores. Cuando me dijo, casi sin mirarme, que tenía otra sesión con Mateo esa tarde, supe que había llegado el momento. Asentí sin alterarme. Le deseé un buen trabajo y le dije que no me esperara para cenar, que tenía pendientes acumulados. Me dio un beso distraído en la mejilla y salió. El mismo gesto automático que había repetido decenas de veces antes de ir a estar con él. Me quedé unos minutos sentado en silencio. Luego tomé las llaves, pedí un vehículo por aplicación y le indiqué al conductor que mantuviera distancia. La seguí sin que lo advirtiera. Llegó al estudio pasadas las 6 de la tarde. El mismo lugar al que había ido tantas veces. Un galpón sin señalética visible, con una puerta lateral oscura. Esperé unos minutos antes de acercarme. Fingí buscar una dirección para no llamar la atención. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. No había nadie en la entrada. Sin luces de producción encendidas, un pasillo angosto conducía hacia el área principal del espacio. Música instrumental a bajo volumen. Iluminación tenue. Avancé sin hacer ruido, con la sangre latiéndome con fuerza en las sienes. Cuando llegué al set, me detuve. Valentina estaba sobre la misma mesa de madera que había visto en las fotos, con la blusa abierta, la ropa interior desplazada y Mateo entre sus piernas. Ella tenía la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, la boca entreabierta. No había equipos encendidos, no había producción, no había cámaras. Solo ellos dos, repitiendo exactamente la escena que yo ya había visto grabada, solo que esta vez era real y estaba ocurriendo frente a mí. Alto ahí, esto merece un comentario antes de seguir. Imagínate estar en ese momento, viendo con tus propios ojos lo que ya sospechabas. Hay gente que gritaría, otros perderían el control. Pero aquí pasa algo distinto. Primero observa. Yo quiero saber algo, de verdad, ¿tú qué habrías hecho en ese instante? Cuéntamelo en comentarios. Saqué el teléfono y grabé. Después, sin hacer ruido, avancé hacia adelante. Fue Valentina quien me vio primero. Se sobresaltó violentamente, retrocediendo y tropezando con su propia ropa mientras intentaba cubrirse. Su voz apenas llegó como un susurro quebrado. ¿Qué estás haciendo acá? No respondí. Miré a Mateo, que también se había apartado de golpe. La camisa entreabierta, el cinturón colgando, la cara mostrando exactamente lo que yo ya sabía desde hacía días. Dio un paso hacia atrás con las manos levantadas. Intentó articular algo. Escucha, yo no sabía que ella estaba. No lo dejé terminar. El puño fue directo, lo suficiente como para que cayera sin que aquello se convirtiera en algo más. Fue al suelo hacia un costado, derribó una silla al caer y quedó sosteniéndose la cara con ambas manos. No lo insulté, no continué, solo lo miré durante un segundo, de la misma manera en que uno mira algo que confirma lo que nunca quiso saber. Valentina no decía nada. Seguía intentando abotonarse la blusa con las manos que no le respondían. Me miraba como si aún no terminara de creer que estaba parado ahí, como si no comprendiera de qué manera la escena había dejado de pertenecerles solo a ellos. Me acerqué despacio, le hablé con una calma que sorprendió incluso al que la pronunció. Esto es lo que llamabas evolución artística. Parpadeó rápido, con los ojos cargados. Intentó decir algo que no llegó a terminar.
Por favor, necesito que me escuches. Moví la cabeza lentamente hacia los lados. No quería ninguna versión de los hechos. No necesitaba entender cómo había empezado ni cómo lo justificaba para seguir haciéndolo. Ya dijiste todo lo que tenías para decir. Cada vez que volviste a casa. Cada vez que me miraste a los ojos. Cada vez que usaste esta relación como cobertura mientras hacías esto. Todo eso ya fue suficiente. Me giré y caminé hacia la salida. Al pasar junto a Mateo, que seguía en el suelo sin atreverse a levantar la vista, no me detuve. Solo cuando llegué a la puerta, me volví un segundo, sin dramatismo, solo para cerrar lo que tenía que cerrarse. No regreses al departamento. Voy a hacer llegar tus cosas a través de tu familia. Y salí. No volví a hablar directamente con Valentina después de esa tarde. Salí del estudio sin mirar atrás, sin revisar el teléfono, sin dar lugar a ningún tipo de intercambio que pudiera suavizar lo que acababa de ocurrir. Las primeras horas fueron de un silencio denso. Después comenzaron los intentos de contacto. Mensajes por escrito, llamadas que no atendí, audios con la voz quebrada. Todos girando en torno a lo mismo. Frenar lo que ella sabía que iba a venir. Me decía que no sabía cómo había llegado hasta ese punto, que se le había ido de las manos, que Mateo la había desorientado, que al principio solo eran sesiones de trabajo y que después, sin que ella pudiera explicarlo del todo, cruzaron un límite que no tendría que haber cruzado, que se sentía culpable cada día, que sabía todo lo que yo había construido y entregado durante todos esos años. Por favor, no permitas que todo esto se destruya, fue un error. Pero no soy una mala persona, decía en uno de los audios, llorando. Pero esa parte ya no era lo que me ocupaba. Lo que había ocurrido en ese estudio no era solo una traición dentro de un matrimonio. Era también una falta ética concreta. Un espacio de trabajo utilizado de manera encubierta para fines personales. Equipamiento y producción desviados. Instalaciones profesionales convertidas en escenario de encuentros clandestinos, con total indiferencia por las implicaciones de eso. Y todo bajo un manto de impunidad sostenido en la confianza que otros habían depositado en ellos. Por eso decidí actuar de manera formal. Valentina se presentó en la puerta de mi departamento unos días después. No la dejé pasar, pero la escuché. Con la voz seca y los ojos enrojecidos, me pidió que no procediera. Sabía lo que yo estaba por hacer. Me dijo que su carrera era lo único que le quedaba. Que había cometido un error enorme, sí, pero que destruirla públicamente era ir demasiado lejos. Me hablaba como si yo aún tuviera alguna obligación de protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones. Le respondí con calma. Le dije que lo que iba a hacer no nacía del rencor ni del deseo de hundirla, que no era una represalia personal, era la necesidad de que alguien pusiera un límite real, porque no todo puede quedar cubierto por las lágrimas ni neutralizado por la intención que no existió, que compartir una vida con alguien no te da el derecho de engañarlo sistemáticamente, que usar un espacio de trabajo como cobertura para algo así no es libertad, es una falta de respeto hacia todos los que depositaron su confianza en ese entorno. Valentina no respondió nada, bajó la vista, y se fue llorando. Desde ese momento, cualquier comunicación entre nosotros quedó en manos de nuestros abogados respectivos. Paralelamente, me comuniqué con el responsable del espacio donde funcionaba el estudio. No entré en detalles personales, solo pedí una reunión y asistí a ella con el material que había encontrado, las imágenes, los fragmentos del vídeo, los registros de acceso al estudio, los tiempos. Les expliqué que no buscaba escándalos ni exponer a nadie innecesariamente, pero que lo mínimo que podían hacer era saber qué había ocurrido dentro de sus instalaciones, sin autorización y sin ningún respeto por el lugar ni por quienes lo sostenían. Las consecuencias no tardaron en producirse. Mateo fue suspendido de inmediato. Su nombre quedó bloqueado en el registro de colaboradores de varias agencias que operaban en conjunto. En menos de 2 semanas, su agenda estaba cancelada por completo. Valentina fue convocada por la agencia que la representaba. El uso indebido de instalaciones de producción, combinado con la existencia de contenido explícito no autorizado, fue suficiente para congelar su perfil activo. Se quedó sin campañas vigentes, sin proyectos en marcha, sin ningún respaldo institucional. Me enteré a través de una conocida en común que Valentina no había anticipado una respuesta tan contundente, que creyó, hasta el final, que yo terminaría quedándome callado, que en la reunión con la agencia se le quebró la voz cuando le comunicaron que iban a revisar todos los contratos en los que aparecía vinculada. Hay quienes esperan que este tipo de historias terminen con alguna clase de redención o con una frase que lo resuma todo en términos de justicia. La realidad es que cuando llegó el final, no sentí satisfacción ni tampoco vacío, solo algo parecido a la paz, no la paz que viene de haber ganado algo, sino la que llega cuando uno cierra de verdad lo que ya llevaba tiempo muerto. Hay decisiones que no se toman desde la rabia, se toman desde la certeza de que sostener algo roto ya no tiene ningún sentido, y esa certeza fue, al final, lo único que necesité para dar el paso. A veces la traición no se descubre con palabras, sino con hechos imposibles de negar. Esta historia no terminó con venganza, sino con una decisión firme de cerrar un capítulo. Ahora dime tú, ¿habrías hecho lo mismo en su lugar?
Te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.